Amigos, tenemos que hablar de Anora. Seriously, he came out of the bathroom one time and he didn't zip up his fucking pants. It's like, you can't zip up your fucking pants after you take a piss. I don't trust you with the music. Yo estoy simplemente fascinado y es que debo admitir que me he aventurado a ver Anora sin saber casi nada de esta película. Lo único que había escuchado es que era una película muy buena y que había ganado la Palma de Oro en el Festival de Cannes, y vaya tremenda sorpresa que me he llevado. Y es que, amigos, el cine es espectacular y mágico, tiene un poder único para sumergirnos en las vidas de personajes con los que en muchas ocasiones no pensaríamos encontrarnos en nuestra vida diaria, pero con los que podríamos llegar a identificarnos de maneras muy cercanas y que de otro modo podrían permanecer en la periferia de la sociedad, malentendidos o rezagados, y en el peor de los casos olvidados o invisibilizados. En este contexto, Sean Baker, ya conocido por su retrato empático de distintas comunidades marginadas, logra justamente esto con su último largometraje titulado Anora, la cual es una obra inteligente y vibrante, pero a la vez sombría, que utiliza el romance, la comedia y el drama no solo para entretenernos con una historia por demás alocada, sino para ahondar en temas más complejos como la disparidad de las clases sociales, la identidad y la resiliencia humana. Así, Baker, por medio de una cinematografía destacada, un diseño de vestuario ingenioso y actuaciones profundamente cómicas y emotivas, nos muestra su habilidad como narrador y cronista de la vida urbana contemporánea a través, en este caso, de la experiencia de una bailarina exótica llamada Anora. Y amigos, Anora es una película con la que es muy fácil identificarse. En esencia, podremos resumir a Anora como un cuento de hadas fallido, una cenicienta que se quedó sin zapatilla ni calabaza y que, pese a los temas que aborda, resulta bastante divertida. La historia sigue a Anora, o Annie como prefiere que la llamen, interpretada por Mikey Madison, una bailarina exótica y acompañante ocasional en Brighton Beach, en la ciudad de Nueva York, cuya vida cambia cuando conoce a Ivan, o Venia, como también lo llaman, interpretado por Mark Eidelstein, quien resulta ser hijo de un influyente oligarca ruso que se vuelve determinante en el desarrollo de esta historia. Esta relación, que comienza como algo meramente transaccional, rápidamente se convierte en un torbellino de aventura y romance que desemboca en una apresurada boda en Las Vegas. Pero no todo puede ser miel sobre hojuelas, y lo que inicialmente comienza como un romance fortuito que los lleva a una escapada de ensueño con regalos lujosos y noches eufóricas se viene abajo cuando la influyente, millonaria, pero sobre todo controladora familia de Ivan interviene para anular su matrimonio. Y así, amigos míos, a través de la comedia y el drama comienza el viaje de resiliencia y autodescubrimiento de Annie, el cual pasa de una serie de atractivas y divertidas aventuras a una narrativa más oscura e introspectiva. Todo esto mientras ella intenta defenderse y escapar de los secuaces de la familia de Ivan e intenta lidiar con el dolor de la traición que él ha cometido contra ella. Y algo que me parece sumamente interesante es justamente cómo Baker utiliza esta dualidad entre el drama y la comedia, entre la diversión y el desencanto del desamor y la traición, para mostrar el conflicto interno de Annie, que asimismo posee cierta dualidad entre su deseo de estabilidad y amor, que se contrapone a sus claros y arraigados instintos de supervivencia, que conforme avanza la trama resultan cada vez más evidentes, especialmente con uno de los personajes secundarios llamado Igor, interpretado por Yura Borisov, quien eventualmente termina por evidenciar justamente esta profundidad emocional a través de su solidaridad hacia Annie, que por demás resulta inesperada. Y es que la trama nos presenta una situación que hemos visto ya muchas veces en el pasado, pero que normalmente se romantiza a tal punto de idealizar y aspirar a cierto tipo de relaciones en las que un joven guapo, atractivo y rico aparece de la nada para salvar a una damisela en peligro y necesitada de ayuda y amor, y que promete ofrecerle esa vida que nunca tuvo y cuyo final normalmente es el típico vivieron felices por siempre, justamente como el cuento de la Cenicienta, que de manera simbólica aparece en la película como la princesa que representaría a Anora en su sueño de cuento de hadas. Al analizar la vida de Anora y conforme se desarrolla la trama, nos damos cuenta que está marcada por la falta de relaciones genuinas. Si bien la película no revela explícitamente los detalles de su crianza, ofrece pistas sutiles de lo que pudo haber sido
un pasado traumático. Annie evita, por ejemplo, hablar de su familia o de su pasado e incluso rechaza ser llamada por su nombre de nacimiento Anora, prefiriendo en cambio que la llamen simplemente Annie. Esta renuencia a conectarse con su historia familiar o personal podría traducirse como dolor y distanciamiento, posiblemente causados por negligencia o abuso. Como stripper, Annie parece segura de sí misma y en control de las situaciones que la rodean. Sin embargo, su vida personal fuera de su trabajo revela una realidad muy diferente. Su vida es gris y fría, desconectada y carente de verdadera compañía y de conexiones reales. Sus interacciones en el club para el que trabaja pueden parecer cálidas y amistosas, pero son puramente transaccionales. Su amabilidad solo existe para alentar a sus clientes a gastar dinero en ella y en los servicios que ofrece, y no para construir vínculos auténticos. Esta dinámica cambia cuando Annie conoce a Ivan, un hombre con comportamientos muy infantiles que se nos presenta inicialmente como un chico encantador, adorable e incluso hasta cierto punto atractivamente petulante, que además resulta ser hijo de un millonario oligarca y, a diferencia de sus clientes habituales, Ivan parece genuino e inocente y cuyo encanto, combinado con su riqueza o la de su familia, lo convierte en un potencial príncipe azul moderno. Esto ocasiona que en Annie comience a desarrollarse el anhelo de un posible escape de esta vida sombría y carente de sentido, y así formar parte de un mundo de riquezas y lujos donde no hay carencias, al menos materiales, y quizás por primera vez pueda experimentar el amor verdadero. Esta fantasía, muy al estilo Cenicienta, alimenta su esperanza de una vida diferente, pese a que la base de su relación con Ivan es claramente frágil y está muy lejos de una relación ideal, pero sobre todo sana. Y es que justamente su relación con Ivan ejemplifica desde el primer momento la naturaleza transaccional del amor, entre comillas, en su mundo. Este vertiginoso romance lleno de indulgencia y espontaneidad parece un sueño desde la perspectiva de Annie, desde la perspectiva de todos, me atrevería a decir. Personalmente quedé infatuado de la personalidad de Ivan desde el primer momento que apareció en escena, pese a que parecía portar un letrero que decía peligro justamente en la frente. Por un momento parece como si Annie se hubiera ganado la lotería del amor y así nosotros con ella. Vanya es la promesa de una nueva vida. Sin embargo, la realidad de su relación se desmorona rápidamente. Cuando la familia de Ivan se entera de su matrimonio, tajantemente desaprueban a Annie, e Ivan, a pesar de su encanto, demuestra ser incapaz de hacer frente a su familia y apoyarla en estos momentos de incertidumbre, porque claramente para él no es más que un capricho, que un juego de niños que termina al decir basta, no quiero jugar más, y deja entrever su irresponsabilidad tanto hacia sí mismo como hacia Annie, un hombre con posible síndrome de Peter Pan que simplemente decide huir sin mirar atrás, lo que deja a Annie sola, enfrentándose a las duras consecuencias de haberse casado impulsivamente con un hombre que realmente poco conocía y uniéndose en la negación de una relación que nunca fue real. La película en este sentido nos sugiere una verdad sumamente dolorosa. Tanto Annie como Ivan son producto de sus pasados, son niños grandes que buscan validación y conexiones humanas en lugares equivocados y de maneras superficiales. Este viaje termina por revelar cómo las personas a menudo esperan amabilidad y conexiones profundas y reales, pero en el caso de Annie específicamente, la amabilidad siempre ha tenido un precio, ya sea a través del trabajo, las relaciones o sus interacciones con los demás. Annie está acostumbrada a dar algo a cambio para conseguir lo que necesita, lo que define en gran parte su historia. Cabe mencionar que el panorama se vuelve más amplio conforme analizamos la trama de la película, que no trata solo de las luchas personales de Annie, sino también de la desigualdad de clases claramente visible en la sociedad. En este caso, las dinámicas de poder son presentadas a través de la familia de Vanya, cuando se sugiere que su poder les permite controlar todo aquello que necesitan para su propio beneficio, sin importar dónde se encuentren o cuánto les cueste. Mientras que Annie y los trabajadores que la rodean, como Igor y Toros, que también son personajes fundamentales en esta historia, tienen que sacrificar sus propias vidas y su felicidad para servir a los más ricos, porque si no lo hacen, las consecuencias podrían ser devastadoras. Un ejemplo claro de esto es cuando el personaje de Toros pierde momentos valiosos con su familia
familia porque debe cumplir con su trabajo para los padres de Vanya y cuya fidelidad hacia sus jefes podría traducirse no como respeto, sino como miedo a perder lo mucho o poco que tiene si es que falla en las labores que estos le encomiendan, mientras que Igor simplemente intenta ganarse la vida en un trabajo que no le agrada y que tampoco le conviene, pero que se intuye es consecuencia de las pocas oportunidades que tiene para elegir, porque además debemos considerar que estos personajes pertenecen a una comunidad de inmigrantes y de sus descendientes en un país que es conocido por su clara y dura postura hacia los migrantes, por decirlo menos, aunque en este caso los empleadores o la familia de Ivan son también extranjeros. Estos personajes muestran cómo los trabajadores a menudo son tratados como herramientas, controlados por aquellos que tienen el dinero y el poder y que creen que pueden tratar a sus empleados como objetos y peones y no como humanos. El contraste entre el estilo de vida despreocupado de Ivan y las luchas de Annie resaltan la injusticia de una sociedad donde la riqueza lo determina todo. Los ricos pueden chasquear los dedos y conseguir lo que quieran, mientras que los trabajadores cargan con el peso de sus demandas. El final de la película nos ofrece una reflexión sumamente conmovedora sobre lo complejo que es el amor y las conexiones humanas. Igor, que es uno de los empleados de la familia de Ivan y que durante toda la película le demostró empatía a Annie, pese a que ella nunca logró confiar en él, lo cual se prestó para muchas escenas graciosas, le ofrece a Annie una muestra de bondad genuina que no se esperaba al guardar el anillo de compromiso que le habían arrebatado tiempo atrás y al devolvérselo. A diferencia de otras personas en su vida, las acciones de Igor son desinteresadas, pero Annie, condicionada por sus experiencias, lucha por comprender este tipo de afecto. Ella inicialmente cree que debe recompensar a Igor de alguna manera porque está acostumbrada a que siempre debe dar a cambio algo, lo que lleva a un momento desgarrador en el que ofrece sus servicios a cambio de su amabilidad. Este choque de perspectivas pone de relieve la lucha interna de Annie y la manera en la que ve el mundo y se relaciona con él. El intento de Igor de transformar este gesto transaccional en algo auténtico, un beso, lleva a Annie a derrumbarse sin antes haber luchado contra sí misma y el miedo a su perceptible vulnerabilidad. Es esta escena final donde Annie comienza finalmente a enfrentar sus emociones, lo cual es a la vez inquietante, esperanzador y sumamente emocionante. Es esta escena final donde Annie comienza finalmente a enfrentar sus emociones, lo cual es a la vez inquietante, esperanzador y sumamente emocionante. ¿Será acaso que nos muestra el deseo universal de conexión que anhelamos pese a las barreras que hemos creado a nuestro alrededor para evitar salir heridos? Amigos, también hay que mencionar el asombroso trabajo de los creadores de Anora detrás de bambalinas. Una de las cosas más importantes que los cineastas suelen tener en cuenta al crear una película es la forma en que se cuenta la historia, la manera en la que quieren que sea percibida por la audiencia y desde qué punto de vista debe ser abordada. En este caso, parece que los realizadores de Anora pensaron cuidadosamente si la película debía sentirse subjetiva u objetiva. Pero veamos, una película subjetiva te permite posicionarte directamente en el lugar del personaje, haciendo que experimentes el mundo a través de sus ojos y emociones, mientras que una película objetiva da un paso atrás y observa al personaje desde la distancia, permitiendo que veamos cómo se desarrollan las cosas sin sumergirse por completo en sus pensamientos. En el caso de Anora, el director Sean Baker y su equipo lograron encontrar un punto medio. Si bien la historia trata sobre Annie y desde el inicio te sientes cercano a su viaje, no es hasta el final cuando te adentras completamente en su cabeza, cuando sientes que todo se ha vuelto más objetivo desde nuestro lado como espectadores. Esta elección deliberada por parte del director refleja la personalidad cautelosa y evasiva de Annie durante toda la película, haciendo que el desarrollo de la trama sea un reflejo del arco que atraviesa nuestra protagonista. Al inicio ella se presenta distante pero decidida y nosotros somos solo espectadores de lo que acontece, pero al final Anora ha expuesto sus vulnerabilidades y nosotros hemos dejado de ver todo como extraños y hemos logrado empatizar con ella y entender las emociones por las que atraviesa. Asimismo, el aspecto visual de la película también coincide con la personalidad de Annie. El trabajo de cámara es rudimentario, crudo y lleno de energía como la propia Annie. Por ejemplo, hay momentos donde
donde la imagen se vuelve un poco más oscura y pueden notarse ciertas imperfecciones, llamémoslas, como ligeras subexposiciones o movimientos de cámara poco convencionales. La película comienza con un estilo que se siente crudo y realista, como si estuviéramos viendo un documental, de la manera en la que se desarrolla en la vida real. Pero a medida que el mundo de Annie se vuelve más intenso, el estilo visual evoluciona. La película pasa a escenas que recuerdan a las películas clásicas de gángsters con movimientos más elegantes y precisos. Un ejemplo es la escena en la que los secuaces de los padres de Ivan llegan a la mansión con el propósito de convencerlo de anular su matrimonio, donde la cámara se siente pesada y deliberada, añadiendo peso y dramatismo al momento. Más tarde, la película se adentra en la energía caótica y cinética de las calles de Nueva York, que capturan la naturaleza salvaje de la vida callejera, y finalmente en el desenlace todo se ralentiza, reflejando que finalmente regresamos a un estado de paz emocional pese a la montaña rusa de emociones que recién hemos atravesado. La colaboración de Baker con el director de fotografía Drew Daniels da como resultado una película visualmente impactante. Filmada en película de 35 milímetros, Anora emplea tonos cálidos y texturizados para evocar la vitalidad y el caos de la ciudad de Nueva York. El uso de la cámara en mano realza la estética cruda y documental de la película, fundamentando sus elementos fantásticos en un realismo crudo, y el paisaje urbano nocturno se convierte en un personaje en sí mismo, con sus luces brillantes y rincones oscuros que reflejan el tumultuoso viaje de Annie. Esto es algo que llamó mucho mi atención porque parecería de alguna manera, conforme avanza la película, que somos nosotros quienes sostienen la cámara mientras seguimos a Anora. Es como si de la nada hubiéramos decidido sacar y desempolvar esa vieja cámara que teníamos arrumbada y decir: hoy me vuelvo documentalista. Asimismo, la narrativa visual de la película es particularmente efectiva en su yuxtaposición de espacios. Por ejemplo, la estéril y opulenta mansión de Ivan contrasta marcadamente con el modesto apartamento de Annie, dando énfasis al abismo entre sus mundos, y de manera similar las caóticas y poco iluminadas escenas del club de striptease dejan emanar una energía frenética, mientras que los paisajes fríos y expansivos de Brighton Beach evocan una sensación de aislamiento. Cada uno de estos detalles le otorgan a la película autenticidad y resonancia emocional. Es claro que los realizadores de Anora no querían que la película se sintiera como una experiencia larga y monótona, lo cual provocó que su diseño parezca el de varias películas cortas que en conjunto forman una más larga, cada una con su propio estilo. Esta evolución es lo que mantiene la historia emocionante, fresca y divertida. Aunque cabe mencionar que algunas personas notaron esta diferencia de ritmo y la tradujeron como defectos, principalmente en su tercer acto. Personalmente he disfrutado mucho de Anora y sobre todo me he divertido muchísimo. Amigos, si no han visto Anora aún, les recomiendo que lo hagan, seguramente no se van a decepcionar. Y no olviden contarme qué opinan de esta película y si les gustó tanto como a mí. Gracias por mirar con spoilers. Nos vemos hasta la próxima. Bye.